Bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los reflejos vestibulares, incluyendo el reflejo vestíbulo-ocular, reflejo vestíbulo-espinal y finalmente el reflejo vestíbulo-cólico, también conocido como vestíbulo-cervical. Como introducción tenemos la inervación de los músculos oculares, comenzando por el nervio motor ocular común, que es el tercer nervio, que va a inervar el recto superior, recto inferior, medial y oblicuo inferior. El nervio troclear, que a su vez va a inervar el oblicuo superior, y finalmente el motor ocular externo o abducen, que es el sexto, hacia el recto externo. El reflejo vestibulo-ocular se define como un reflejo vestibular de entrada vestibular y salida visual, que durante el movimiento de la cabeza va a generar un movimiento ocular inverso al sentido del giro cefálico. Como tal, es un reflejo que mantiene la estabilidad ocular durante los movimientos cefálicos a fin de conservar la agudeza visual. Dentro de su localización, este sistema va a iniciar en el sistema vestibular. Desde los receptores de los canales semicirculares, confluyen en el núcleo de Scarpa y finalmente llegan a los núcleos vestibulares. Después pasan fibras nerviosas hacia los núcleos motores oculares del tercero, cuarto y sexto nervio craneal, para terminar finalmente en los músculos extraoculares, es decir, los músculos tanto rectos como oblicuos. Cada plano de movimiento es controlado por los canales semicirculares, utrículos y sáculos. Los canales o receptores otolíticos que están en el plano del movimiento generado van a ser los encargados de controlar que se genere el reflejo apropiado en dicho plano. Como ya lo vimos, va a tener su entrada a nivel vestibular, su salida a nivel visual. Su función va a ser el mantenimiento de la estabilidad ocular durante los movimientos cefálicos y cuya finalidad va a ser mantener la imagen en la fobia. El reflejo vestibulocular como tal consiste en generar movimientos oculares finos y compensadores de los desplazamientos de la cabeza. Se producen en la misma dirección del movimiento, pero en sentido contrario a la rotación de la cabeza y son equivalentes en velocidad. Es decir, que si hacemos un movimiento hacia la derecha, tendremos como resultado un movimiento ocular del lado contralateral. Aquí tenemos el arco reflejo en este esquema que está integrado por tres neuronas. La primera neurona está en los receptores otolíticos, utrículo, sáculo y canales semicirculares que sinaptan en los núcleos vestibulares. De ahí nos vamos a la segunda neurona que sinapta de manera ipsilateral y contralateral con los núcleos motores oculares correspondientes, tanto del tercero, del cuarto y del sexto nervio craneal. La tercera neurona va a ser como tal la sinapsis en el músculo recto lateral y medial, causando la desviación ocular en los ojos igual y opuesta a la rotación de la cabeza. La cabeza siempre en movimiento permite que este reflejo sea importante para poder sostener la imagen visual lo más estable posible a nivel de fobia y no ver todo de manera borrosa. Es uno de los reflejos más rápidos del cuerpo humano, tiene una latencia de 5 a 7 milisegundos. Y aquí tenemos de forma esquemática nuevamente este reflejo. El estímulo proveniente de los oídos llega a nivel de los núcleos vestibulares. De aquí se establecen sinapsis con neuronas que se proyectan a los núcleos oculomotores y finalmente llegan a los músculos perioculares. En el caso de los canales semicirculares horizontales, las aferencias vestibulares primarias del canal van a ser sinapsis con el núcleo vestibular medial ipsilateral y el núcleo ventrolateral ipsilateral. Posteriormente pasan al núcleo abducen, a la formación reticular medial,
que tiene confluencia para los núcleos del tercero y del sexto, y finalmente llegan a los músculos extraoculares. Importante señalar la diferencia: si se estimula el canal semicircular horizontal, se va a producir un desplazamiento ocular horizontal. Si lo hace el superior, hay un desplazamiento ocular hacia arriba y de rotación al lado contrario, y si lo hace el posterior, hay un desplazamiento ocular hacia abajo y de rotación hacia el lado contrario. El estímulo conjunto de los tres va a provocar el desplazamiento lento hacia el lado contrario con una leve rotación. Continuamos con el reflejo vestíbulo espinal. Este es un reflejo que se produce por información proveniente de los oídos y que por vía refleja brinda información a las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal y a través suyo controla la contracción de la musculatura antigravitacional. Esto lo va a realizar en miembro superior mediante el tríceps, a nivel de dorso, tórax y abdomen con los pectorales y lumbares, y en miembros inferiores mediante glúteos medios, mayor y menor, y el cuádriceps, gemelos y sóleos. Su función principal va a ser el control postural. La información vestibular se integra junto con la visual y somatosensorial. El resultado se envía a los músculos antigravitatorios, tanto del cuello, tronco y extremidades, a través de los cuales se realiza el control postural del sujeto en posición de pie y en movimiento. La tendencia a la caída, así, es contrabalanceada por la contracción de los músculos extensores del lado de la caída con la disminución del tono de los extensores del lado opuesto. Este reflejo nos va a permitir la bipedestación, giros corporales, el desplazamiento y la realización de saltos, evitando así las caídas, y este reflejo como tal es vital para la deambulación de una persona. Se lleva a cabo a través del tracto vestíbulo-espinal, que aquí lo vamos a dividir tanto en medial como en lateral, y también muy importante la intervención del cerebelo juega un papel importante a través del vermis posterior, córtex anterior y el núcleo fastigial. Este reflejo se produce por información proveniente de los oídos, que brinda información a las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Controla a través suyo la contracción de la musculatura antigravitacional. La información circula por el fascículo vestíbulo-espinal, tanto medial como lateral, y desciende de manera homolateral por el cordón anterolateral de la médula, terminando en interneuronas y en motoneuronas alfa del asta anterior de la misma. Aquí tenemos la división del fascículo longitudinal medial y el fascículo longitudinal lateral. Con respecto al medial, este se va a originar en el tercio rostral del núcleo vestibular medial y la porción rostral del núcleo vestibular lateral y el inferior, pero el que mayormente participa es el medial. Con respecto al fascículo longitudinal lateral, este se origina a nivel del núcleo vestibular lateral. Termina en inteneuronas y motoneuronas alfa a nivel del asta anterior de la médula espinal. Vamos a iniciar con el haz vestibuloespinal lateral. Este tiene su inicio a nivel del núcleo vestibular lateral y va a llegar tanto a un segmento cervical en su parte rostroventral, un segmento torácico en su parte central y un segmento lumbosacro en su parte dorsocaudal. Va a finalizar de manera homolateral en la parte medial de la columna gris anterior a nivel de la lámina 8 y en la parte medial de la lámina 7. Con respecto a este haz vestibuloespinal lateral, cumple la función de mantener la posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio a través de conexiones mono y polisinápticas
que excitan los músculos extensores del cuello, espalda y miembros e inhiben los músculos flexores de los miembros. Con respecto a las vestíbulo espinal medial, este va a tener su inicio a nivel del núcleo vestibular medial, lateral e inferior y va a finalizar principalmente en los segmentos cervicales de la lámina 8 y en la parte posterior adyacente de la lámina 7. Este haz vestibuloespinal medial responde a los movimientos de la cabeza produciendo su estabilidad, controla exclusivamente la musculatura axial, inhibe las motoneuronas espinales del cuello y dorso y realiza movimientos compensadores de la cabeza en el plano del conducto semicircular estimulado. Finalmente vamos a hablar brevemente del reflejo vestibulocólico, también conocido como vestíbulo cervical, que es el menos conocido de los tres. Este es un reflejo vestibular que recibe información de la rama del nervio vestibular, posteriormente transmite esta información a motoneuronas del cuello. Se localiza de manera inicial en el aparato otolítico mediante los canales semicirculares. Viaja a través de los núcleos vestibulares para finalmente llegar al músculo esternocleidomastoideo, es decir, el 11º nervio craneal. Como tal, este reflejo vestibulocervical permite la estabilización de la cabeza en el espacio, pues provoca la contracción de los músculos cortos del cuello en reacción a estímulos vestibulares. Y es necesario para mantener el equilibrio al estar de pie o marchar. También permite una adecuada percepción de información visual y auditiva. El sistema vestibular parece trabajar de una forma en que el cerebro prestaría particular atención a la posición de la cabeza en el espacio. En relación a la orientación del tronco, es un sistema anclado en la estabilidad de la mirada. Es mediado por la vía directa vestíbulo-espinal medial, vestíbulo-cólica, y está mediada por un subconjunto distinto de neuronas dentro de los núcleos vestibulares, que reciben información de una rama del nervio vestibular. A su vez, transmiten esta información principalmente a motoneuronas del cuello por medio de proyecciones descendentes a través de la médula espinal. Y como tal, este reflejo vestíbulo-cólico es el responsable de los potenciales miogénicos evocados. Eso es todo por esta presentación, espero les sea de gran utilidad, muchas gracias y hasta luego.